Muchas gracias, doctor Pérez. Les recuerdo que desde ya pueden ir elaborando sus preguntas por medio de la aplicación para al final hacer la discusión con nuestros tres expositores. Ahora les quiero presentar a la doctora Gabriela Ensink de Argentina. Ella es pediatra infectóloga, jefa del Servicio de Infectología del Hospital de Niños Vilela de Rosario. Además es asesora del Comité Nacional de Infectología de la Sociedad Argentina de Pediatría y representa al Cono Sur en el LIPE. Bienvenida, doctora. Buenos días, gracias Gaby y a las autoridades del Congreso por la invitación. Bueno, yo me voy a referir a suspensión de antibióticos y duración de la terapia antibiótica, guías versus la práctica clínica. No tengo conflictos de interés. Bueno, en cuanto a la duración de los antibióticos, sabemos que se basan más en hábitos o en hábitos culturales o en normas que en algo realmente científico. Y esto se basaba en que, según el emperador Constantino, determinaba que la semana dura 7 días, por lo cual los tratamientos duran 7 días o múltiplos de 7, 14, 21, 28. Un tercio de los antibióticos son usados en forma prolongada y necesariamente. Cada día de exceso se asocia con un 5% de efectos adversos. Desde principios de la década del 2000 se ha cuestionado si un ciclo corto de antibióticos puede ser igual o mejor que una terapia más prolongada para reducir la presión selectiva que impulsa la resistencia tanto en poblaciones pediátricas como en adultas. Entonces es hora de mencionar el mantra si shorter is better o si menos es más o mejor. Para realizar un tratamiento acortado tenemos que tener ciertas condiciones. Por ejemplo, la presentación clínica y severidad de la enfermedad. No es lo mismo tratar una infección urinaria o un paciente que llega con un shock séptico a nuestro hospital. Evaluar el germen y la resistencia. No es lo mismo una Escherichia coli que no tiene mecanismo de resistencia que tratar una Pseudomonas multiresistente. ¿Qué tipo de huésped tenemos? ¿Es un huésped inmunocompetente o estamos ante un inmunocomprometido, ya sea un VIH o un paciente oncohematológico? El antibiótico que vamos a utilizar, la tolerabilidad, accesibilidad, palatabilidad y adherencia. Y por supuesto, monitorear el tratamiento del paciente. Las guías en general recomendaban 10 días de tratamientos antibióticos, pero en la era de la medicina basada en la evidencia, las recomendaciones sobre la duración del tratamiento antibiótico deben basarse en ensayos clínicos de no inferioridad. Este es un trabajo que fue llevado a cabo por la doctora Silvina Rubinski en el Hospital Garrahan sobre motivos de prescripción inadecuadas de antibióticos en un hospital pediátrico de alta complejidad. 376 pacientes, 75% tenía una o más comorbilidades y el tratamiento inadecuado fue observado en el 35% de los casos. Del total de esos pacientes, 54,4% el antibiótico estaba indicado, el tipo de antibiótico, la dosis o la duración del tratamiento. Y un 45,5% no tenía indicación de realizarse el tratamiento antibiótico. De esto podemos evaluar en el análisis multivariado que la administración de ceftriaxona, las infecciones respiratorias agudas bajas, el paciente internado con fiebre desconocido y la neutropenia febril fueron las condiciones en que más frecuentemente se utilizaba erróneamente los antibióticos. Y de esto podemos deducir el antibiótico fue utilizado principalmente en forma inadecuada, en su mayoría en infecciones que eran virales y que no requerían tratamiento antibiótico. La causa principal eran las infecciones respiratorias agudas bajas.
Se utilizaban en forma prolongada las profilaxis y se utilizaban antibióticos de amplio espectro. ¿Qué cosas podemos hacer para subsanar ese problema? Lo ideal, como mencionaba recién mi compañero, el poder obtener el dato microbiológico para poder dirigir esa terapia o tener una presencia de un foco en que nosotros podemos tener noción de cuáles son los microorganismos que van a producirlo. Contar con métodos diagnósticos rápidos y contar con guías de práctica clínica y su monitoreo. Vamos a hablar de 3 casos en que podemos evaluar acortar el tratamiento antibiótico. Uno de ellos es la neumonía aguda bacteriana. Sabemos que la carga de enfermedad de neumonía aguda bacteriana es muy alta en países en vía de desarrollo. Se considera por año en el mundo 120 a 160 millones de episodios, cerca de 14 millones de hospitalizaciones y 1 millón de muertes en niños menores de 5 años, con 11.4 millones de prescripciones en Estados Unidos. Muchas de las neumonías que son tratadas es muy difícil evaluar el diagnóstico y muchas de ellas son de origen viral. Falta una uniformidad de criterio diagnóstico en las guías. Y hay limitaciones en la información científica, ya que muchos datos son solo opiniones de expertos. Tampoco hay certeza acerca de la duración de los tratamientos. Y en el caso de las neumonías, nosotros sabemos que el rédito de los hemocultivos es menor al 10% y en algunas series menor al 5%, o sea, lo difícil que hace ingresar para estudio neumonías cuando el rédito del gol estándar es tan bajo. Este es un estudio que evalúa el tratamiento corto versus un tratamiento largo en neumonía. El tratamiento corto era de 2 a 3 días versus un tratamiento más prolongado de 5 días. En este estudio se pudo ver que ninguno de los estudios que se incluían cumplían con los criterios de inclusión. No se identificaron estudios o trial clínicos que compararan los tratamientos de 5 días versus tratamientos más cortos en niños con neumonía severa de 2 a 59 meses. O sea, ninguno cumplió con los criterios de inclusión. Este otro estudio de neumonía, en este caso neumonía no severa ambulatoria, concluyó que incluía 5 artículos que contaban con 3 días de tratamiento. Después se contaba con 2 artículos de 5 días de tratamiento y uno no encontró diferencia entre 3 días y placebo. Y los que concluyen los autores que fueron muy diferentes los criterios de inclusión y que se necesitan más estudios en países desarrollados y más aún en países en vía de desarrollo en que a veces el diagnóstico se hace solamente con la clínica como única evidencia. Estos estudios también son tratamientos cortos versus largos en niños de 6 a 59 meses y en este también ninguno tuvo falla en los tratamientos de 5 días versus 10 días, fueron iguales, pero sí hubo falla en los tratamientos de menos de 3 días. Y este último estudio también tuvo un índice de falla del 10% en las 2 ramas, tanto en el tratamiento de 5 versus 10 días. Este último estudio también un 4% experimentó falla, pero no hubo diferencias en el tratamiento de 5 versus 10 días. Entonces, en cuanto a la longitud del tratamiento en la neumonía, existen evidencias débiles en las guías que recomiendan tiempos de tratamiento. Muchos datos son extraídos de diagnósticos con muy pocas herramientas. Como dijimos, a veces solamente son ingresados en los trabajos con el diagnóstico clínico. Mejorar diagnóstico y poder diferenciar la neumonía aguda bacteriana de la viral
es un punto que tenemos que desarrollar y guiarse por la evolución clínica de los pacientes. Recordemos que los tratamientos acortados pueden tener menor índice de resistencia, pueden lograr mejor adherencia, menos efectos adversos y menos costos, pero también que si nos quedamos cortos y no erradicamos el patógeno, podemos tener una mayor morbimortalidad. Las guías entonces recomiendan tratamientos de 7 a 10 días con la posibilidad de acortarlo a 5 días de acuerdo a la efectividad, estabilidad clínica del paciente durante 48 a 72 horas y un curso no complicado. ITSA recomienda una duración mínima de 5 días para neumonía en pacientes afebriles, por lo menos por 48 horas, clínicamente estables. Para la neumonía complicado que requiere drenaje pleural o drenaje quirúrgico, se considera el tiempo de 14 a 20 días. Hubo un alto índice de falla en los diferentes estudios con tratamientos de 3 días. Hay limitaciones en las guías, se necesitan más estudios prospectivos para dar más recomendaciones y seguramente no todas las recomendaciones son para todos los pacientes. El mismo talle no es para todos. En cuanto a las infecciones osteoarticulares, sabemos que tienen una incidencia de 13 a 80 por 100.000 niños, que 50% de los casos se dan en menores de 5 años y que 1/3 son osteoartritis y este complejo de osteoartritis llega a un 75% en recién nacidos. Staphylococcus es el responsable del 70 al 90% de las infecciones osteoarticulares y Staphylococcus METI-R de la comunidad en muchos países de Latinoamérica llega a ser el 40 al 50% como germen responsable. Sin duda la resonancia magnética nuclear y los reactantes de fase aguda como la PCR y la eritrosedimentación ayudan a determinar los tiempos de tratamiento, pero sí se ha determinado que en menos de 3 semanas de tratamiento tienen un mayor índice de falla. Este primer trabajo publicado, el trabajo que está a la derecha, por el doctor Peltola, que incluía 131 niños de 3 a 15 años con osteomielitis que recibían 2 a 4 días de tratamiento endovenoso y eran seguidos por la vía oral con una cefalosporina de primera generación o clindamicina. Y los tratamientos eran por 20 o 30 días. Los antibióticos eran discontinuados cuando la PCR era menor de 2. De los resultados, 89 fueron por Staphylococcus aureus, pero todos fueron meticilino sensible. No hubo diferencias en la evolución entre los 20 a 30 días. La PCR se normalizó entre 7 a 10 días y los pacientes en general en este estudio tenían menos de 3 días de evolución cuando ingresaba, o sea que era un periodo corto con el que ingresaban a este estudio, estaban con buen estado general, pero 2/3 eran bacteriémicos. El doctor Sheldon Kaplan publica este segundo estudio, que está al lado del anterior, donde le mencionaba dónde estaban los Staphylococcus aureus meticilino resistentes de la comunidad. Como dijimos, en muchos países de Latinoamérica son casi el 50 o el 60% de los casos de infecciones osteoarticulares, ya que los Staphylococcus aureus METI-R de la comunidad sabemos que en su mayoría son productores de Panton-valentil leucocidina, que es una exoenzima que tiende a producir necrosis y abscesos. Son bacteriémicos en forma prolongada, pueden afectar más de un hueso, producen esos complejos de miositis, artritis, osteomielitis y trombosis. La PCR demora más tiempo en normalizarse y 1/3 de los niños tienen secuelas. Este estudio sobre la influencia de la ruta de administración de los antibióticos, si los microorganismos eran Staphylococcus aureus METI-S o METI-R, la prolongación de los días de uso de vancomicina y los niveles Valle pudo aclarar algunas de estas dudas. Fíjense, 102 pacientes con osteomielitis aguda hematógena, de los cuales 53
eran bacteriémicas y 34,3 eran por Staphylococcus aureus meticilino resistente de la comunidad. Estos pacientes bacteriémicos tenían múltiples focos de infección en comparación con los no bacteriémicos, múltiples intervenciones quirúrgicas, mayor duración de la fiebre a la admisión, mayor tiempo en la declinación de la fiebre, mayor estadía hospitalaria, menor número de pacientes que podían ir a la vía oral tempranamente y no hubo diferencias en las secuelas a largo plazo. De todos estos antibióticos, de todos estos pacientes, aunque eran bacteriémicos, fíjense que un cuarto de ellos pasaron a la vía oral. Acá tenemos la comparación entre los Staphylococcus aureus METI-R y los METI-S, o sea, cómo eran las infecciones de uno de cada grupo. Y comparándolos, y están señalados con el círculo, los Staphylococcus aureus METI-R tenían mayor duración de la fiebre y de los síntomas, múltiples focos de infección, mayor duración de la bacteriemia, mayor número de procedimientos quirúrgicos, mayor cantidad de abscesos subperiósticos e intraóseos y menor pasaje a la vía oral. Acá vemos que no hubo diferencias si el tratamiento era de 7 días o más con la vancomicina en las secuelas a largo término, y tampoco hubo diferencias en cuanto al valle de vancomicina. Ustedes saben que los valles para la vancomicina en adultos es de 15 a 20 microgramos por mililitro, pero en niños hay muchos trabajos que avalan que un valle de 5 a 10 ya llegaría a esa área bajo la curva que se necesita para que sea eficaz la vancomicina. Este otro estudio habla de osteomielitis vertebral y dice que los niños con osteomielitis hematógenas de huesos largos podrían hacer tratamientos más cortos, pero no así cuando hay una osteomielitis vertebral o esté implicado un Staphylococcus aureus. Estos son datos de Argentina, de 3 hospitales. Los primeros son los datos del Hospital Garrahan, donde las infecciones osteoarticulares tuvieron un 52% de incidencia de Staphylococcus aureus METI-R. El segundo es la presentación en un congreso este año por el Hospital Elizalde, donde presentan un porcentaje de resistencia del 45,6%, y el tercero es datos de mi hospital en la ciudad de Rosario, donde las artritis tuvieron un 61% de incidencia de Staphylococcus aureus METI-R. En conclusión, el diagnóstico temprano y el tratamiento antibiótico oportuno más el drenaje de las colecciones hace que ese paciente pueda evolucionar en forma favorable. Nuestros tratamientos empíricos van a depender de nuestra epidemiología. Si tenemos más de 15% de meticilino resistencia, nuestro empírico tiene que cubrir tanto el Staphylococcus aureus METI-S como el METI-R. Podemos iniciar tratamiento endovenoso. Ese rango podrá ir de 3 a 7 días y podremos pasar a la vía oral con una adecuada evolución del paciente, teniendo en cuenta que esté afebril o que tenga descenso de la temperatura, que tenga una mejoría clínica, descenso de los reactantes de fase aguda como una PCR menor de 2 o un descenso de 30 a 50% del pico, tener la sensibilidad del microorganismo y no tener complicaciones. Las duraciones para las artritis no complicada se sugiere que sean de 2 a 3 semanas y para las osteomielitis no complicadas de 3 a 4 semanas. Las infecciones que recibirán tratamiento más prolongado van a ser en el grupo de recién nacidos y menores de 3 meses, cuando tienen una lenta o pobre respuesta, cuando hay complicaciones, cuando el paciente se presentó séptico o chocado en infecciones por Staphylococcus aureus METI-R,
Gérmenes productores de Panton valentileucocidina, recordemos que el Staphylometiese también puede tenerla, o por salmonela. Y vamos a tener procedimientos quirúrgicos cuando tengamos una falta de respuesta, cuando haya bacteriemias persistentes, secuestros o presencia de Staphylo aureus metiere. En cuanto a infecciones de piel y partes blandas, este es un trabajo que llevamos a cabo en mi hospital durante el periodo de 10 años. Nuestro objetivo fue describir las características clínico-epidemiológicas de las infecciones producidas por Staphylo aureus metiere de la comunidad y compararlas con un periodo previo del 2004 al 2007. Quiero que vean, fíjense en infecciones de piel y partes blandas, que es el mapa que tiene 3 colores, cómo se distribuye la metilcilino resistencia desde el norte del país al sur. Los porcentajes más altos están en el norte del país, los intermedios en el medio, y hay menor porcentaje de resistencia en el sur de Argentina. Este es nuestro estudio, donde fíjense, la mayoría de las celulitis eran abscedadas. Tenemos los abscesos, la celulitis, y si sumamos la foliculitis, tenemos que el 80% de las infecciones por Staphylo aureus metiere eran de piel y partes blandas y solo un 20% eran infecciones invasivas, en la que ocuparon el segundo y el tercer lugar las supuraciones pleuropulmonares y las infecciones osteoarticulares. El Staphylo aureus metiere adquirido de la comunidad es nuestro principal agente etiológico. La incisión y drenaje de los abscesos, y sobre todo cuando es menos de 5 centímetros, puede ser la cura. Sin embargo, hay algunas publicaciones que determinan que los antibióticos van a prevenir las recurrencias. En las celulitis no complicadas, 5 días de tratamiento antibiótico tuvo los mismos resultados que tratamientos de 10 días. Acá podemos ver en esta última publicación, fíjense los días para tratamiento de celulitis. Tenemos, por ejemplo, 3 a 7 días para tratamientos de celulitis, 7 a 10 días para celulitis periorbitaria, y para abscesos también tratamientos cortos y a veces con el drenaje es suficiente. Bueno, terminando la charla, les quiero mostrar esta diapositiva que es muy conocida, donde shorter is better, pero donde los tratamientos cortos en neumonía, 5 días, como dijimos recién, celulitis, 5 o 6 días, osteoartritis, 42 días, nosotros dijimos 4 a 6 semanas, y artritis alrededor de 2 a 3 semanas. Como conclusión, esta es una publicación de una amiga muy querida, la doctora Rosanova del Hospital Garrahan, es que si bien hay metaanálisis de ensayos aleatorizados sobre el tratamiento acortado de infecciones severas en niños, que concluyen que no hubo diferencias en las tasas de resolución de la infección en cortos cursos versus largos, la calidad de la evidencia es baja o moderada. No existe una recomendación generalizada para la duración de los tratamientos antibióticos y su suspensión. Debe individualizarse en cada paciente de acuerdo a las condiciones de base, al tipo de infección y a la evolución clínica. Los tratamientos acortados son un recurso promisorio a considerar en pacientes cuidadosamente seleccionados. Se requiere evidencia más sólida para evaluar la duración del total de tratamiento en ciertas infecciones en pediatría. Muchas gracias.